Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 18 de febrero, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, bienvenidos, estamos atentos a ustedes. Buenas tardes, presentamos a la licenciada Gabriela Malma, especialista en fisioterapia respiratoria, de la Unidad de Cuidados Intensivos y docente universitario. Comienza. Buenas tardes. El tema de hoy que vamos a tratar es fisioterapia respiratoria. Como ustedes saben, ya la fisioterapia respiratoria se aplica en diferentes tipos de pacientes, adultos, niños, neonatos, ¿no? Y también desde las unidades de cuidados intensivos hasta los domicilios, ¿no? Es una especialidad de la fisioterapia que permite tener todo este tipo de población que se ve afectada en el sistema cardiorrespiratorio. La fisioterapia respiratoria, como decimos, es una especialidad considerada de las tradicionales de la fisioterapia en general. Existe hace muchísimo tiempo y ya podemos encontrar referencias históricas en muchas civilizaciones antiguas, ¿no? Y tiene su base científico-técnica, pero se centra en el siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Y por qué decimos esto? Porque antiguamente se consideraba la fisioterapia respiratoria como una forma solamente de hacer masajes y de eliminar las secreciones. A medida que hemos avanzado en el conocimiento, nosotros sabemos que la fisiología respiratoria es bastante compleja, en la que intervienen muchos factores, ¿no? Entonces, ha permitido que nosotros tengamos un análisis mucho más fisiológico, fisiopatológico, y eso permita desarrollar una práctica de la fisioterapia respiratoria mucho más científica. Entonces, en el siglo pasado se hizo consensos que permitían analizar lo que se estaba realizando, porque antiguamente solamente se consideraba fisioterapia respiratoria el capotaje y el drenaje postural. Actualmente esas consideraciones han ido cambiando y permiten desarrollar nuevos procedimientos. Entonces, tenemos que los acontecimientos importantes dentro de la fisioterapia respiratoria evolucionando en estos últimos años ha sido que desde el año 94 en Francia se reunieron un grupo de expertos y empezaron a analizar todas las técnicas que hasta ese momento había y empezaron a desechar algunas y asumir otras porque eran consideradas mucho más valederas científicamente, fisiológicamente hablando, ¿no? Después se llevó a cabo también en el año 2000 el consenso para manejo de bronquiolitis con fisioterapia respiratoria y luego también tuvimos las jornadas de fisioterapia instrumental, es decir, para ver en qué se aplica cada uno de estos instrumentos que salen al mercado, ¿no? Que algunos van a permitir mejorar la obstrucción bronquial o en otros van a permitir mejorar las zonas de colapso. Entonces son dos formas que tenemos nosotros que trabajar para poder definir mejor nuestro perfil y nuestro trabajo. Siempre hago referencia al consenso de Lyon, que es un consenso de fisioterapia respiratoria que se llevó a cabo en Francia en 1994. ¿Y por qué? Porque ahí se determinaron algunas pautas que manejamos actualmente los fisioterapeutas en lo que es la parte de procedimientos. Hubo un momento hacia finales de los años 90 en que empezaron a salir muchos trabajos de investigación en la que estaban contraindicando la fisioterapia respiratoria porque consideraban que incrementaban el broncoespasmo y en neonatos incrementaban incluso la hemorragia intracraneal. Entonces empezaron a revisar por qué estaba sucediendo estas cosas y se vio que, por ejemplo, la percusión o llamado el clapping, a veces, en vez de mejorar y desobstruir los bronquios y permitir una mejor limpieza de la vía respiratoria, ¿qué hacía? Incrementaba el broncoespasmo, es decir, cerraba más las vías aéreas y eso en niños
traía como consecuencia que el paciente, en vez de mejorar, se agravaba. Sobre todo, por eso empezaron a descontinuarla en procesos de bronquitis obstructiva o, por ejemplo, los síndromes de bronquiolitis, ¿no? Entonces, se hizo la revisión de por qué se estaba manejando de esa manera y empezamos a eliminar ciertas prácticas. Y en neonatos hay que tener en cuenta que el sistema sanguíneo de los neonatos es muy lábil, entonces también una práctica de fisioterapia muy fuerte también puede contraer, llevar a cabo también aumentar las hemorragias intracraneales. Por eso hay que tener mucho cuidado en las técnicas para poderlas realizar, ¿no? El objetivo, por eso, actualmente la fisioterapia respiratoria es, primero, optimizar la relación ventilación-perfusión. Lo que nosotros siempre tenemos que ver es que el paciente mejore su oxigenación, mejore su ventilación y la relación ventilación-perfusión. Mantener la permeabilidad de la vía aérea y mejorar la mecánica respiratoria. Esos son los 3 pilares fundamentales sobre el cual nosotros trabajamos dentro de lo que es la fisioterapia respiratoria. Y para ello necesitamos, pues, previamente hacer una buena evaluación para determinar qué tipo de técnica nosotros tenemos que trabajar y qué tipo de procedimiento tenemos que hacer. Porque no solo es sacar el moco, como antiguamente se consideraba, ¿no? Sacar el moco a como sea, no es así. Actualmente se optimiza, lo primero que tenemos que tener en cuenta es optimizar la relación ventilación-perfusión. Existen indicaciones, como en todo tipo de tratamientos, ¿no? Para toda patología que afecte el sistema respiratorio, en los pacientes de unidades críticas sometidas a ventilación mecánica, en enfermedades crónicas, asma, EPOC, enfisema pulmonares, fibrosis quística, que son las que mayormente se están beneficiando de la fisioterapia respiratoria, las enfermedades neuromusculares para mejorar la mecánica, ¿no? Respiratoria, y en cirugías torácicas, abdominales, traumatismos, y en fin, ¿no? Todo aquello que pueda afectar al sistema respiratorio. ¿Cuáles son las contraindicaciones para hacer determinados procedimientos en fisioterapia respiratoria? Pues pacientes con inestabilidad hemodinámica. Un paciente que está inestable hemodinámicamente es un paciente que solamente va a tener que tener un manejo de la permeabilidad de la vía aérea, pero no vamos a hacer ninguna maniobra, ¿no? Técnica de fisioterapia. En neumotoras sin drenaje torácico, por eso es importante la evaluación, ¿no? Saber si el aire está pasando en ambos emitoras, saber si no hay algún timpanismo que nos indique que pudiera tener un neumotórax y pudiera estar teniendo algún problema, o ver la placa radiográfica antes de poder hacer el procedimiento, ¿no? Porque si tiene un pequeño neumotórax es mejor que primero sea drenado para luego nosotros intervenir. En procesos sangrantes, por ejemplo, hemoptisis, neumonías en fase sangrante, también es importante mantener la contraindicación. En tuberculosis pulmonar activa es también importante. En los traumatismos encefalocranianos o postoperatorios de neurocirugía, las primeras 48 horas hay que tener mucho cuidado por el aumento de la hipertensión endocranial. Pacientes con la presión intracraneal aumentada, ¿no? Pacientes con postoperados de atresia esofágica o fístula esofágica. Después de la cirugía, unas 48 horas, hay que evitar hacer maniobras en el tórax para evitar cualquier problema de disencia de suturas, ¿no? Y en pacientes terminales, ¿no? Pacientes terminales tienen otro tipo de fisioterapia que es mucho más llevado a lo que es la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de pacientes de ese tipo. Por eso, como decíamos anteriormente, las fases fisiológicas para la aplicación de las técnicas de fisioterapia respiratoria es importante para manejarlas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el pulmón y el tórax se mueven con variantes de fuerzas, de presiones, ¿no? Mientras el pulmón tiende a colapsarse, la caja torácica tiende a expandirse, y entre ellos existen muchas presiones que van a permitir nosotros, a través de las maniobras, podemos influenciar en este tipo de presiones que podemos trabajar con esto, ¿no? Que nos van a permitir sacar provecho cuando nosotros querramos hacer maniobras de reexpansión, como por ejemplo en zonas atelectasiadas. Si tenemos una zona de colapso alveolar que es producto de una atelectasia, entonces utilizamos las fuerzas de esta respiración, de la respiración, para poder realizar las maniobras y poder mejorar estas zonas atelectasiadas.
Hay que tener en cuenta también que nosotros tenemos volúmenes y capacidades diferenciadas, hay volumen corriente, hay una capacidad vital, tenemos un volumen residual, una capacidad residual funcional, sobre las cuales nosotros cuando hacemos fisioterapia vamos a influir, ¿no? Y de esa manera, si el paciente es un niño, por ejemplo, mayor de 5 años, nos puede ayudar a poder hacer ejercicios respiratorios en los cuales podemos nosotros modificar estos volúmenes pulmonares. Si el paciente no es menor de 5 años o no tiene capacidad de respondernos, estas maniobras nosotros las vamos a tener que hacer de manera pasiva, ¿no? O sea, nosotros haremos la maniobra hasta determinados puntos en los cuales vamos a hacer que eliminemos el volumen corriente, ¿no? Y dejando pues hasta la capacidad residual funcional, en fin. Una serie de procedimientos que vamos a tener que trabajar. Hay que recordar que las vías respiratorias, ¿no? Son como dos árboles que se van bifurcando a lo largo de todos los pulmones y van teniendo un diámetro de mayor a menor hacia la zona periférica. Y por eso cuando nosotros tenemos obstrucción en las vías periféricas y tenemos, por ejemplo, subcrépitos o sibilancias expiratorias que nos indican que pudiera tener secreciones en las vías respiratorias periféricas, nosotros tenemos que hacer maniobras de aceleración de flujo para que estas secreciones vayan de la zona periférica hacia la zona central, ¿no? Desde estas zonas periféricas hacia las zonas centrales, donde luego podamos eliminarlas, sea con maniobras de tos, sea con respiraciones profundas fuertes, o sea con maniobras de aspiración, ¿no? Esa es la idea, que vayan de las zonas de mayor distancia, de las zonas más periféricas a las zonas más centrales. Hay que recordar que los flujos de aire que ingresan en el paciente o en el ser humano tienen diferente condición, pueden ser laminares o pueden ser turbulentos, y cuando un paciente está con una insuficiencia respiratoria, está respirando muy acelerado, sus flujos respiratorios son turbulentos, por lo tanto muchas veces acelera y produce un poquito de broncoespasmo, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos las maniobras tenemos que ayudar a movilizar ese flujo de manera laminar, suavemente, ¿para qué? Para que nos ayude a ingresar el aire a todas las zonas pulmonares y pueda haber un mejor intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque nuestro principal objetivo es mejorar la relación ventilación-perfusión, ¿no? Entonces, siempre teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a terminar haciendo un trabajo que va a beneficiar al paciente, va a mejorar su oxigenación, va a mejorar su ventilación y luego mantendremos la vía aérea permeable como consecuencia de todo esto. Hay que recordar que existen muchas leyes que tienen que ver con todo el manejo de flujos, ¿no es cierto? Y este es un cuadrito que nosotros tenemos para lo que es las maniobras de desobstrucción bronquial, ¿no? Todo esto se va a verificar aquí como compresión de gas, maniobras de variación de flujo, puede ser con aumento del flujo expiratorio, sean activos o pasivos, como le decía. Activo cuando el paciente nos puede responder y nosotros le indicamos, respira, toma aire y hace las maniobras que nosotros queremos hacer. Y pasivo cuando el paciente no nos comprende o está en un estado de repente de sedación en la que nosotros somos los que tenemos que estar trabajando. Luego tenemos las técnicas de expiración forzada, ¿no? La expiración lenta, tenemos la tos, las maniobras de presión, y tenemos con las diferentes formas, tanto en expiración lenta con la glotis abierta, en decúbito lateral, en expiración lenta prolongada, el drenaje autógeno, y tenemos las ondas de choque, que son vibraciones y perfusiones, que son las técnicas que quedan todavía en el estudio y que algunas veces nos sirven, pero siempre y cuando estén bien determinadas. Dentro de lo que son posiciones, antiguamente, como decíamos, se utilizaba mucho lo que eran los drenajes posturales en diferente posición, pero a través de los estudios de la fisiología y todo se ha determinado que las posiciones que más nos ayudan son el semisentado, los decúbitos laterales y el decúbito prono, ¿no? En decúbito prono, para mejorar oxigenación, ventilación, ya hay muchos trabajos, incluso sería tema de una tarde poder conversar sobre el decúbito prono, ¿no? Entonces, hay varias cositas que nosotros podemos ir manejando dentro de lo que es la fisioterapia respiratoria y en las posiciones es una de ellas. Dentro de lo que son las movilizaciones de flujo aéreo, las principales, digamos, las primeras con las que nosotros abordamos los pacientes siempre son las movilizaciones torácicas que van a permitir movilizar el flujo aéreo y nosotros lo podemos hacer
muy acelerado, muy lento, tratando de mantener un flujo más laminar, y podemos tener la movilización costal superior, la costal inferior, la esternal, la movilización diafragmática, la esternodiafragmática, y asimismo en esas zonas también podemos trabajar, sean las vibraciones, sea una expiración forzada, y podemos ir trabajando de diferentes formas. También tiene que ver con la posición en la que nosotros cojamos al paciente. Si tenemos un paciente que necesitamos trabajar una atelectasia apical, definitivamente va a estar en una posición semisentada, ¿no? Y vamos a hacer una movilización costal superior, vamos a tener que trabajar bastante ahí con maniobras de reexpansión pulmonar para que podamos ampliar. Si tenemos a nivel de la base, entonces tenemos que poner el decúbito lateral y dejar la base que nosotros queremos tratar hacia la parte superior para poder realizar las maniobras que tenemos que hacer. La vibración torácica, como decíamos, es una técnica torácica de aplicación de ondas vibratorias en una frecuencia ideal entre 3 a 74 Hz. La mano del fisioterapeuta más o menos alcanza 30 Hz. Entonces, nosotros podemos utilizar en niños pequeñitos, ¿no? Es bastante útil porque le va a dar una vibración que va a permitir movilizar las secreciones también de las vías periféricas hacia las zonas centrales, ¿no? Los altos frecuencias en Hertz no alcanzan algunos tipos de vibradores que pueden ayudarnos en caso que no tengamos mucho personal. Luego tenemos las técnicas instrumentales que en el mercado han salido muchísimos y a veces uno dice, pero ¿cuál de ellos lo utilizo, no? Tenemos, por ejemplo, el flutter, el acapella, el corner, que son sistemas instrumentales que nos van a ayudar a mejorar la presión expiratoria final, van a ayudarnos a mejorar la movilización de secreciones, porque estos permiten hacer una vibración cuando uno respira. Toma aire, expira y hace una vibración. Y luego tenemos maniobras con máscaras, ¿no? Y acá tenemos los dispositivos, ¿no? El flutter, el acapella, el PM2 para mejorar la presión expiratoria, el terapé, el cornet, que son instrumentos que tienen que ser de uso personalizado. ¿Para quiénes son? ¿Con quiénes pacientes usamos este tipo de instrumentos? En pacientes que tienen patología crónica, por ejemplo, fibrosis quística, pacientes con EPOC, pacientes con asma, ¿no? Que les enseñamos a manejar esto y el paciente se le indica, puede hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, entonces ya solamente con la orientación y la enseñanza él puede manejar su respiración. Niños tienen que ser mayores de 5 años que puedan tener capacidad de entendimiento y esos son los que se manejan bastante mejor. Sobre todo los pacientes con fibrosis quística, que son niños que pues tienen muchas secreciones, tienen todo un complejo ahí genético de fondo, permite que nosotros podamos a través de estos instrumentos ayudarlos a que mantengan su vía respiratoria permeable. Muy bien. Para hablar de cada una de las técnicas, yo creo que tendremos mucho más tiempo, pero lo importante es, el objetivo de mi charla es que quedamos con la fisioterapia respiratoria se aplica utilizando siempre el conocimiento de la fisiología respiratoria. El punto fundamental es que nosotros tenemos que mejorar la relación ventilación-perfusión para que podamos tener un paciente muy bien tratado, ¿no? Tiene, por lo tanto, fundamentos científicos, es una especialidad de la fisioterapia y se aplica desde las unidades de cuidados intensivos hasta el domicilio. Tiene una gama de posibilidades, una gama de situaciones en las que nosotros podemos trabajar en diferentes patologías. En fin. Muy bien, creo que eso sería todo. Y por en cuanto eso sería todo, espero las preguntas, si tuviera. Doctor Ortega, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo. Felicitaciones a la licenciada Gabriela Malma del Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos por esta telecapacitación tan importante. Saludos también a usted, doctor Luján, a la licenciada Taquía. Quisiéramos, bueno, invitar a la licenciada Malma si podría hacer quizá una clase de taller práctica para que puedan entonces poder conocer cómo se realizan entonces. A ver, ¿qué tal? Para el otro mes lo hacemos. Excelente. Para mí no hay problema, Gracias. podemos programarlo. En marzo programamos un taller con los muñecos. Claro. Prestamos muñecos
de Excelente, RCP sí. con ese número de ejercicio. Excelente, y lo podemos manejar de esa manera. Claro. No, también no hay Sí. problema. Muchísimas Entonces, en gracias. marzo quedamos un taller. Entonces quedamos así ya programados para marzo por este taller de fisioterapia respiratoria. Sí es muy importante que todo el personal de salud conozca cómo se realiza Exacto. y también cómo enseñar a los papás o a los cuidadores para que Exacto. puedan hacerlo correctamente en el domicilio. No sé, doctor Exacto. Luján, ¿tendrán algunas preguntas ustedes también para la licenciada? En la casa, un paciente que tenga una bronquitis, que ve que la mamá sale muchas secreciones, ¿qué ejercicio sería bueno hacerle allí? Con pacientes con niño, En niños, sí, general. 5 o 6 años. Sí, ahí cuando usted me habla de bronquitis, lo que estamos pensando es que es una alteración de la vía respiratoria, ¿no? Entonces tenemos que hacer una serie de maniobras de lo que es maniobras de desobstrucción bronquial. Examinar primero si están afectadas las vías periféricas y manejar desde la periferia hacia la vía central y luego ayudar. Si es un niño de 5 o 6 años, es un niño que nos puede ayudar ya a toser. Entonces, una vez que nosotros le enseñemos cómo debe realizar, a la mamá le podemos enseñar qué cuidados debe tener, entonces el niño también con la tos, con una tos efectiva, puede ayudarnos a terminar de limpiar ese árbol bronquial. El problema es que muchos niños que a veces se afectan y no quieren, no les gusta toser. Esos son los niños que más se complican generalmente, ¿no? Les gusta toser, les da asco un poco la secreción, entonces todo ese tipo de problemas es lo que nosotros tenemos que ir adecuando y enseñando para que ellos puedan manejar mejor su vida aérea. Una pregunta, antes de hacer la fisioterapia a este niño, ¿se le puede dar algún fluidificante? ¿Es recomendable? Actualmente lo que nosotros usamos mucho más es que esté bien humidificado, o sea, que se hidrate, ¿no? Agua con bastante agua, o también le podemos nebulizar si fuera necesario, ¿no? La nebulización, eso es su inhalador, previamente, si es que hace broncoespasmo, tiende a hacer broncoespasmo, es preferible ponerle antes de la fisioterapia una nebulización o un inhalador, pero sí que tome agua, ¿no? Para que pueda, salvo que sea un cardíaco que no pudiera, que estuviera con restricción de líquido, ahí sí tendríamos que tener cuidado. Una tercera pregunta es, ¿qué hay de esa idea de que cuando el niño tenía un problema de respiratorio, una bronquiolitis, no puede respirar, y lo llevábamos al baño y en el baño encerramos con nebulizaciones, poníamos un hervidor y Ya. esa humedad? No es aconsejable porque como la humedad es mucho mayor de la que pueda controlar en el bronquio de un pequeño, el bronquio de los pequeños es tan chiquito, entonces que fácilmente se obstruye. Hay que entender que la bronquiolitis pues es un proceso inflamatorio, ¿no? Y a veces con la recargada humedad que se hace en este tipo de cosas, o a veces incluso queman algún tipo de plantas, ¿no? Como el eucalipto y sahuman la casa con humo, también provocan un poco de alteración más irritativa de la vía respiratoria. A veces es contraproducente. Doctor, ¿hay alguna pregunta? Bueno, sí, con respecto a si hay una preparación previa antes de realizar la terapia respiratoria y la duración de las terapias, con respecto a eso más o menos. Ya. Antes de hacer la fisioterapia siempre tenemos que evaluar lo mínimo, la ausculta pulmonar, cómo está la ampliación del tórax, bueno, de fondo la patología que tiene, ¿no? Para ver su frecuencia luego cardíaca, su frecuencia respiratoria, si tenemos un oxímetro de pulso en buena hora y podemos ver cuánto está saturando el paciente. Y luego, ¿cuánto podemos trabajar con un paciente? Hay que recordar que es un problema respiratorio. Entonces, más o menos es entre 25 a 30 minutos un tiempo promedio en el que se trabaja con el paciente y para poder no fatigar mucho, para no entrar en un estado de fatiga, porque precisamente la zona respiratoria es una zona delicada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. No es como trabajar un músculo esquelético de brazos o piernas, hacer ejercicios de brazos o piernas, ¿no? Sino en la zona respiratoria precisamente. ¿Ya? En caso de que no se realicen bien, ¿qué complicaciones podríamos tener? Puede aumentar la atelectasia, puede generar mayor broncoespasmo, ¿no? Si, por ejemplo, lo exigimos a un paciente que ya tiene un poco de espasmo bronquial, exigimos mucho, el paciente puede cerrar más los bronquios. Entonces, en vez de mejorar,
se cierra y se empieza a hacer mayor insuficiencia respiratoria. O puede, por ejemplo, si es que no hacemos una buena maniobra de amplexación, de reexpansión pulmonar cuando tiene una atelectasia, el paciente puede colapsarse más, ¿no? Haciendo más atelectasia. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Siempre tenemos que estar evaluando, auscultando si el aire está pasando bien, si no estoy entrando en un proceso ya límite entre que me está así empezando a hacer broncoespasmo, entonces ahí tengo que parar. Eso va a depender de cada paciente, cómo esté, el grado de gravedad que tenga, ¿no? Y el soporte que tenga el paciente. Excelente, licenciada Gabriela Malma. Hemos visto entonces las bases fisiológicas, la base teórica, las indicaciones, hemos visto también los tipos que hay, cuándo se indican, complicaciones, así que estamos entonces esperando para la programación de marzo para hacer el taller práctico. Si tienen algunas recomendaciones finales para todos los establecimientos de salud que nos están viendo en estos momentos. Yo lo que sería es invocación a todos los colegas fisioterapeutas que estén trabajando en diferentes centros de salud, que estén atentos, ¿no? al taller que se va a hacer para que también tengan capacidad de escuchar y poder reproducir lo que uno ve, y al profesional de salud también para que puedan saber exactamente de qué se trata, porque a veces se trata muy por encima y no se comprende que hay muchas cosas que están en juego dentro del cuerpo del paciente. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Un gran saludo, doctor Luján, licenciada Gabriela Malma, licenciada Taquía también. Lo esperamos entonces. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias.